Una piba de secundaria de 19 años apareció de la nada en la comisaría con una panza enorme y un grito que heló la sangre de todos. Fue Guzmán. Guzmán fue el que me dejó así. Una sola cachetada cambió todo. Pero detrás de ese incidente se escondía una conspiración mucho más oscura y podrida. Aquella tarde, la comisaría del conurbano bonaerense funcionaba como cualquier otro día. La sala estaba llena del ruido de las teclas de las viejas computadoras, la estática de la radio policial y las charlas entre oficiales mientras pasaban el mate. La actividad seguía sin interrupciones hasta que la puerta de entrada se abrió de golpe. Una chica joven entró con paso inestable. Su cuerpo parecía débil, a punto de colapsar. Llevaba el uniforme de un colegio del estado, una chomba blanca ya arrugada y sucia. Tenía el pelo atado en dos colitas desprolijas. Su nombre era Sofía, una estudiante de 19 años que estaba repitiendo el último año. Todos en la sala giraron la cabeza al instante. No solo por su aspecto descuidado, sino por lo que más llamaba la atención, su panza. Se veía inmensa, como la de una mujer a punto de parir, pero su cara mostraba algo más que simple cansancio, era terror puro. Sofía no dijo ni una palabra al entrar. Solo caminó despacio hacia el centro de la sala, entre los escritorios administrativos y las miradas confundidas de los oficiales. Respiraba con dificultad, tenía los ojos hinchados de llorar y caminaba un poco encorvada, soportando el peso. Nadie la detuvo. Nadie sabía qué hacer. La mayoría solo se miraban entre ellos, tratando de adivinar qué quilombo se venía. Entonces, sin previo aviso, Sofía se detuvo y gritó con una voz que retumbó en las paredes despintadas. Nombró a uno solo, y ese nombre se escuchó clarito en cada rincón. Fue Guzmán. El oficial Guzmán fue el que me embarazó. Él es el culpable. Esa voz rompió el ambiente al instante. El silencio se transformó en una tensión insoportable. Todos los ojos se dirigieron hacia una esquina. Ahí estaba sentado un hombre corpulento, Guzmán. Un administrativo senior de 38 años, conocido por ser un tipo, derecho y amiguero con sus colegas. Pero su cara en ese momento ya no estaba tranquila. Guzmán se levantó de golpe, con la mandíbula tensa y el cuerpo rígido. No respondió. No se defendió con palabras como haría cualquiera. En cambio, caminó rápido hacia Sofía, levantó la mano derecha y le cruzó la cara de un cachetazo seco y brutal. El cuerpo de Sofía salió despedido hacia atrás y cayó sentada en el piso sucio. La sala se congeló de nuevo. Varios policías se levantaron de sus sillas, amagando a intervenir. Pero antes de que pudieran moverse, Guzmán avanzó y le pegó otra vez en la cara. Esta vez más fuerte. Sofía terminó en el suelo, sollozando. Su llanto se rompió, pero entre lágrimas, siguió diciendo con voz ronca, «Es él. Ustedes tienen que saberlo». La reacción de los oficiales fue un caos. Algunos se abalanzaron para frenar a Guzmán, otros se quedaron duros viendo una realidad que no les cerraba. El tipo en el que confiaban, con el que compartían asados, acababa de mostrar una faceta bestial frente a todos. La comisaría, que se supone es donde uno va a buscar justicia, se había convertido en testigo de una violencia machista ocurrida en segundos, a manos de alguien que jamás hubieran sospechado. Pero esta historia no termina acá. Esto era solo el arranque. No pasó mucho tiempo después de que se armara el revuelo cuando un hombre de mediana edad entró a las apuradas a la comisaría. Ropa de laburo gastada, respiración agitada y cara de preocupación total. Se abrió paso a los empujones entre los oficiales que todavía estaban tratando de ordenar la situación. Era Héctor, el padre biológico de Sofía, y algunos policías del barrio lo ubicaban. Pensaron que venía a defender a su hija o a pedirle cuentas al desgraciado que la tocó. Pero pasó todo lo contrario. Apenas vio a Sofía tirada en el piso, con la cara magullada y temblando, el tipo le gritó con furia. «Cállate la boca, Sofía. ¿Hasta cuándo nos vas a hacer pasar vergüenza?» El grito, cargado de bronca,
dejó mudos a varios oficiales que no podían creer la actitud del padre. Algunos policías que estaban cerca de Sofía reaccionaron. Una oficial mujer se puso delante de la chica para protegerla. Pero al padre no le importó nada. Señaló a Sofía con la cara deformada por la ira. «Sos una desagradecida. Por tu culpa, la familia es la comidilla de todo el barrio», escupió, todavía a los gritos. Sofía solo pudo bajar la cabeza, aunque seguía con la boca abierta, tratando de explicar, tratando de hablar, pero su voz quedó ahogada por los gritos de su propio viejo. Los otros oficiales empezaron a mirarse de reojo. Lo que parecía un caso claro de abuso ahora se veía mucho más complejo y turbio. Incluso la propia familia parecía estar del lado del agresor o, al menos, negando la verdad de la piba. El comisario Morales, que venía observando todo desde su oficina vidriada, finalmente salió y se acercó con paso firme. Le ordenó a uno de sus subordinados que se llevara al padre de Sofía a una sala de interrogatorios aparte. «A usted le vamos a tomar declaración después». «Ahora cálmese un poco», le dijo cortante y con autoridad. Héctor intentó resistirse, pero al final acató. Segundos después, se quedó sentado en silencio con la mirada perdida. Ya no gritaba, pero tampoco hablaba. Parecía como si la energía se le hubiera ido, no por el golpe de Guzmán, sino por sus propias palabras que habían sido como puñaladas para su hija. Varios oficiales anotaron mentalmente que esa no era la reacción de un padre preocupado por una hija víctima de violencia. Y en ese punto, la duda se transformó en sospecha. El oficial Lautaro, un pibe joven de la Brigada de Investigaciones, empezó a ver la cosa desde otro ángulo. Había estado prestando atención a la interacción entre Guzmán y el padre de Sofía desde que el viejo llegó. Sus miradas se cruzaron un instante. No había bronca, no había reclamos, había una especie de código de silencio que le generó una duda gigante. Desde ese momento, Lautaro empezó a moverse despacio. Sabía que este caso tenía más fondo del que parecía. Y podía ser que Sofía no fuera solo víctima de violencia de género, sino víctima de un guión mucho más oscuro y sistemático. Lautaro se quedó parado en una esquina, escaneando la situación. En lugar de meterse en el tumulto, se puso a analizar cada reacción. Su instinto de cana ya le decía que algo olía mal. Pero la sospecha se confirmó cuando vio ese cruce de miradas. En esa fracción de segundo, Lautaro vio algo raro. No era odio, ni culpa, era complicidad, como dos socios que saben que se les está cayendo el negocio. Lautaro empezó a atar cabos en su cabeza. Guzmán no se defendió, fue directo a las piñas. El padre de Sofía, en vez de romper todo, la atacó a ella. Y esa mirada que parecía un pacto mafioso. Todo era muy extraño. Como investigador joven, todavía idealista y con ganas de laburar en serio, Lautaro sabía que no todo va a los informes oficiales. Pero dejar pasar esto era dejar un agujero enorme. No quería que esto quedara como un simple quilombo pasional o un problema familiar. Pidió permiso a su superior para revisar las cosas de Sofía. No para buscar pruebas del embarazo, sino para ver si había rastros. Información clave que explicara qué pasaba por la cabeza de la chica y por qué fue a la comisaría. Cuando una oficial le pasó la mochila de Sofía que había quedado tirada, Lautaro empezó a revisar el contenido con cuidado. Adentro, entre carpetas y boludeces de adolescente, encontró algo que le llamó la atención. Un celular con la pantalla astillada, pero todavía prendido y con un archivo de voz sin borrar en la pantalla. Los dedos de Lautaro se movieron rápido para abrir el archivo. Al ponerse los auriculares, las voces se escuchaban claritas. Dos tipos hablando, y reconoció al toque las voces de Guzmán y de Héctor, el padre. La charla no era sobre fútbol ni sobre el clima. Estaban discutiendo cómo manejar a Sofía, asegurándose de que no abriera la boca con nadie, y mencionaban algo sobre que todo tenía que estar liquidado antes de que nazca el pibe. Lautaro se paró de golpe, con la cara tensa. Esto ya no era una denuncia de abuso común.
Esto entraba en terreno de conspiración y encubrimiento. Y tenía la primera prueba en la mano. Sin perder tiempo, el oficial Lautaro se llevó el celular de Sofía a un cuartito en el fondo, asegurándose de que nadie lo viera. Sabía que salirse del protocolo era riesgoso, pero la situación lo ameritaba. El celular seguía vivo a pesar del golpe. Lautaro abrió la galería de audios y encontró una grabación de 8 minutos. El nombre del archivo era simple, grabación 20 de mayo. Lautaro se sentó, respiró hondo y le dio play. Lo primero que se escuchaba era la voz de Héctor. Después la de Guzmán. Hablaban sin dudar. El contenido hizo que Lautaro frunciera el ceño con asco. Hablaban de Sofía como si fuera un problema logístico que había que resolver. Frases como, se está poniendo difícil de manejar, tenemos que apurar el trámite, y, antes de que tiene que estar todo limpio, se repetían. Lautaro escuchó algo todavía más pesado, no podemos dejar que vaya la gorra. Se nos cae todo el kiosco. Eso bastaba para confirmar que ambos estaban metidos en algo mucho más grande. Sofía no era solo una chica golpeada. Era el blanco de un plan sistemático para silenciarla. Al terminar de escuchar, Lautaro bajó el archivo a un pendrive de respaldo que tenía en el llavero. Sabía que no podía tirar esta bomba así nomás, pero tampoco podía guardársela. Decidió que le entregaría una copia al comisario Morales lo antes posible. Pero antes, volvió a revisar la mochila buscando papeles o notas. Encontró un papelito arrancado de un cuaderno con letra manuscrita. Si me pasa algo, el archivo está acá. Están todos prendidos en esto. Esa frase corta confirmaba lo que escuchó. No fue un exabrupto. Fue una jugada planeada. Sofía sabía dónde se metía. Lautaro devolvió la mochila a su lugar, actuando normal, como si no hubiera encontrado la prueba del delito. Salió del cuartito con cara de póker. Pero en su mente ya estaba armando un plan. Se dio cuenta de que ahora no era solo un investigador, sino testigo de una mafia que operaba desde adentro. Lo que seguía no era solo procesar a Guzmán, sino desarmar la red, incluyendo a quien sea que estuviera detrás de esos dos. Y sabía que el reloj corría. Después de asegurar la copia del audio, el oficial Lautaro siguió revisando la mochila. Entre los cuadernos de la escuela y las lapiceras, encontró un sobre blanco doblado en 4 y metido adentro de una agenda. Al abrirlo, vio que eran resúmenes de movimientos bancarios impresos. Los nombres en los documentos lo impactaron. Uno a nombre de Guzmán, y el otro a nombre de Héctor, el padre de Sofía. Pero lo más llamativo era el origen de la guita. En los últimos 2 meses, había transferencias periódicas de entidades fantasmas como Inversiones del Sur S.A. y Grupo Litoral. Nombres que no figuraban en ninguna base de datos local conocida. Los montos no eran joda. En un mes, la cuenta de Guzmán recibió más de 1 millón de pesos, y el padre de Sofía casi 3 millones. Cifras imposibles para un administrativo y un changarín. Más sospechoso aún, las transferencias tenían un patrón, siempre los días 5 y 20 de cada mes. Lautaro anotó que usaban bancos privados con remitentes de otras provincias, incluso cuentas de Santa Fe. Eso significaba que no era un drama barrial, había actores externos moviendo la plata y tratando de borrar el rastro. Lautaro le sacó fotos a todo y mandó las copias a una nube segura. También anotó los números de referencia en su libreta. Sabía que seguir la ruta del dinero era la clave para encontrar al titiritero. Si seguía esos fondos, iba a dar con la identidad real de quien le daba las órdenes a Guzmán y al padre de Sofía. Ahora tenía pruebas de sobra para superar una simple carátula de lesiones. Había audios, había plata sucia, y había indicios de que a Sofía la estaban cazando. Pero Lautaro sabía que si los que manejaban esto tenían el poder para crear empresas fantasma, no podía ir solo contra ellos. Decidió que esa misma noche hablaría con el comisario Morales y pondría todas las cartas sobre la mesa. Porque esto ya no era sobre quién le pegó a quién, sino sobre una red oscura que estaba pudriendo la institución desde las entrañas.
El comisario Morales, un tipo conocido en la fuerza por ser callado y bicho, en realidad hacía rato que venía sospechando algo grosso. Llevaba meses investigando por su cuenta una supuesta red de trata y explotación de pibas que se olía a través de denuncias cajoneadas, desapariciones de adolescentes y casos de violencia familiar que nunca llegaban a nada. Nunca había pruebas suficientes para abrir una causa federal. Pero había un patrón, y Morales, con 20 años de servicio en la bonaerense, sabía que donde hay patrón, hay sistema. Guardaba sus investigaciones en una carpeta encriptada en su laptop personal. Tenía una cronología con nombres. Algunos eran policías, otros punteros del barrio. Pero le faltaba la chispa para prender fuego todo. Todo era muy difuso hasta que Sofía entró a su comisaría a los gritos. Para Morales, la llegada de Sofía fue la pieza que faltaba. Después de escuchar el reporte del oficial Lautaro y ver las pruebas del audio y las transferencias, todo encajó. Lo que eran sospechas ahora tenían cara y nombre. Nombres que antes no figuraban, como el de Guzmán, que tenía legajo impecable. Pero después de la brutalidad que mostró y la guita que recibía, pasó a encabezar la lista. Lo mismo con el padre de Sofía. Morales no perdió tiempo. Activó un canal seguro con asuntos internos en La Plata. Mientras mantenía todo bajo perfil para que no se filtrara, empezó a mover las fichas. Mandó a trasladar a Sofía a un lugar seguro. Puso a un par de oficiales de confianza a vigilar a los contactos de la lista. Para el comisario, esto no era solo salvar a una piba. Era una cruzada para limpiar su comisaría de las ratas que usaban el uniforme para tapar sus negocios. Y para Morales, no había grises. Esa noche, la comisaría, que solía estar tranquila, se llenó de cámaras. El comisario Morales decidió dar una conferencia de prensa, transmitida por los noticieros nacionales. Se paró frente a los micrófonos con el uniforme impecable y cara de pocos amigos. Detrás de él, la plana mayor de la seccional, serios. Morales fue al grano. Dijo que había un crimen grave involucrando a personal de la fuerza y a la propia familia de la víctima. Explicó brevemente, una estudiante de 19 años denunció y fue agredida físicamente por el acusado ahí mismo. Se encontraron pruebas de audio y movimientos de guita inexplicables. Todas las pruebas están aseguradas. Quiero ser claro, no vamos a cubrir a nadie, aunque lleven este uniforme, dijo tajante. Los periodistas se le fueron encima con preguntas, pero Morales se mantuvo firme y no soltó prenda fuera del libreto. Pero hubo algo que se cayó. Un nombre pesado que saltó en la investigación preliminar, ligado a las transferencias y a los audios. Guzmán y el padre de Sofía mencionaban a alguien. Un pez gordo que estaba muy por encima de una comisaría de barrio. Alguien con contactos en la política provincial. Morales sabía que si tiraba ese nombre ahora, la presión para voltear la causa iba a ser insoportable y peligrosa. Así que, aunque lo presionaron, se guardó esa carta. Al terminar la conferencia, Morales volvió a su oficina y se encerró. Abrió su laptop, carpeta, prioridad D, y marcó un nombre que ahora era el centro de todo. Sabía que un paso en falso y se caía la causa. Pero si mantenía el ritmo, podía desmantelar una red gigante. En sus manos no tenía solo el caso de Sofía, tenía la llave para abrir la puerta de un sótano lleno de mugre institucional. Y esa noche decidió que iba a ir hasta el fondo. A la mañana siguiente, le llegó un reporte de las escuchas que había pedido Asuntos Internos. En la carpeta confidencial había transcripciones de llamadas entre dos números no identificados. Eran por líneas encriptadas, pero los técnicos pudieron recuperar partes. Se mencionaba mucho a alguien. Lo llamaban el T. No hablaban de él como un cualquiera, sino como el jefe. Frases como, si él te dice que nos guardemos, nos guardamos, mientras él te tenga a los jueces, esto se diluye. Confirmaban que el T era el que movía los hilos. El nombre aparecía en varias escuchas, tanto de Guzmán como de gente de afuera. Lo que más le preocupó fue una frase explícita, deja que la pendeja grite en la comisaría, no le va a llegar nunca al T,
él está más allá. Esto no era solo un abusador y una víctima, era un sistema. Y el T era el dueño del sistema. Desde su oficina, Morales ordenó cruzar datos buscando funcionarios, activos o retirados, que coincidieran con esa inicial y tuvieran vínculos con Guzmán o el padre de Sofía. Pero tenía que hacerlo con carpa. No podía acusar a nadie sin pruebas de hormigón armado. Si el T tenía banca política, moverse mal podía ser letal para la causa y para los testigos. Morales optó por reforzar la seguridad de Sofía y hacer copias de seguridad de todo para repartir entre gente de confianza por si le pasaba algo a él. Con el T en el mapa, el caso mutó. Ya no era sobre violencia de género, era sobre una figura central que podía manejar a la policía desde las sombras. Y Morales tenía una certeza: hasta que no cayera el T y cortaran sus redes, nadie estaba a salvo. Después del escándalo y de confirmar que había una red detrás, a Sofía la llevaron a un refugio para víctimas de violencia, dependiente de una ONG. El traslado fue de noche, en un auto sin identificación. Solo 3 oficiales sabían dónde estaba. El protocolo era de máximo riesgo. Pero al llegar a la casa, que estaba en una zona residencial tranquila y cercada, Sofía no se sentía segura. Decía que la miraban, que sentía ojos en la nuca. Juraba que a la noche escuchaba autos frenando en la puerta y veía sombras por la ventana. Los encargados del refugio trataban de calmarla, diciendo que era el trauma. Pero empezaron a pasar cosas raras. Un sensor de movimiento del patio se activó por 14 segundos y no había nadie. Las cámaras de seguridad tuvieron fritura en la señal por unos minutos. Sofía estaba cada vez más paranoica. No comía nada que viniera de afuera, escribía todo en un cuaderno y le sacaba fotos a cómo dejaba sus cosas antes de dormir. Si algo se mueve, es que entraron, le dijo a un asistente social. Aunque no había pruebas de que alguien hubiera entrado, Morales no subestimó el miedo de la chica. Puso un equipo de civil a vigilar a 300 metros a la redonda. Pero la duda crecía: ¿era paranoia o la red la estaba cazando? Si el T tenía gente adentro, ningún lugar era seguro. Y si callaban a Sofía, todo se terminaba. Morales sabía que tenían poco tiempo. Una madrugada, a eso de las 2 de la madrugada, la calma del refugio se rompió. Un guardia que hacía la ronda en el primer piso se frenó en seco frente a la puerta de Sofía. En el piso, justo en la entrada, había un muñeco. No era un juguete cualquiera, era un bebé de plástico, viejo, roto y manchado con pintura roja que parecía sangre seca en la cabeza. El guardia se puso en alerta máxima. Llamó a la encargada sin despertar a Sofía. Cuando levantaron el muñeco, vieron un papelito doblado en la ropita. El mensaje era corto y estaba escrito con marcador rojo en letras de imprenta: tu boca trae desgracia. Cerrala antes de que todo reviente. Abajo, una cruz grande tachada. Un mensaje mafioso de manual. A Morales le avisaron a las 3 de la mañana. No se sorprendió. Era la prueba de que los estaban vigilando y que ahora jugaban sucio. Al otro día, triplicaron la seguridad. Revisaron las cámaras frame por frame, nada. Nadie entró, nadie salió. Lo que significaba que el que puso el muñeco tenía llave o sabía cómo burlar el sistema. O peor, estaba adentro. Sofía empeoró. Se volvió muda y escribía en su cuaderno: si me callo, desaparezco. Si hablo, me matan. Morales sabía que esto era terror psicológico para quebrarla. Decidió volver a filtrar a todo el personal. Porque el enemigo ya no estaba afuera, estaba respirándoles en la nuca. A medida que la investigación avanzaba, el ambiente en la comisaría se ponía denso. Varios policías que al principio apoyaban, empezaron a mirar para otro lado. Hubo carpetas médicas repentinas, licencias psiquiátricas sin explicación. 3 oficiales de asuntos internos renunciaron al caso alegando problemas familiares. Para Morales, eso era miedo puro. En los pasillos y los grupos de WhatsApp de la fuerza,
corría el rumor de el T. Decían que era un pesado, un ex general o un comisario mayor retirado con lazos en la SAID o en la política pesada. Decían que meterse con el T era comprarse un ataúd. El clima en la seccional era irrespirable. Algunos le decían a Morales que pasara la causa a federales para sacarse el problema de encima. Pero él se negó. Si tiramos esto para arriba sin blindarlo, lo cajonean en 2 días. Lo atamos acá y después lo llevamos, dijo en una reunión. Pero sabía que la lealtad de su gente se estaba resquebrajando. Para proteger la causa, restringió el acceso a la información a solo 3 personas, él, el oficial Lautaro y el jefe de cibercrimen. Sabía que el peligro real eran los traidores. Una noche cualquiera, todo se fue al diablo. El oficial Lautaro, que venía siendo el motor de la investigación, no volvió a su casa. Su mujer llamó desesperada diciendo que no le contestaba el teléfono desde la tarde. Morales ordenó una búsqueda silenciosa para no alertar a la prensa. Horas después, una patrulla encontró el auto de Lautaro estacionado al costado del camino de la Ribera, cerca del río, a 9 kilómetros del centro. El auto estaba cerrado, motor frío, sin signos de pelea. Pero faltaban la billetera, el celular y, lo más grave, su notebook personal. Ahí tenía todo, los audios, los Excels de las cuentas, las entrevistas con Sofía. Hasta el pendrive de respaldo que llevaba en el auto había desaparecido. No había sangre, el auto estaba impecable. Demasiado prolijo. Morales entendió al toque, no fue un robo al voleo. Fue una chupada profesional. Alguien sabía quién era Lautaro y qué tenía. Al día siguiente, Morales mantuvo el secreto. Sabía que si se sabía que un oficial había desaparecido, el pánico iba a destruir la investigación. Pero él tenía su propio respaldo en un servidor local bajo llave. Lautaro, por suerte, era paranoico y no subía nada a la nube pública. Morales se sentó en su oficina, miró el organigrama en la pared y encerró en un círculo rojo la foto de Lautaro. Si se llevaron a Lautaro, vamos todos en la lista, murmuró. Pero no iba a recular. Sabía que la única salida era seguir hasta el final y desenmascarar al tal T. Al otro día de la desaparición de Lautaro, un guardia del refugio le dio a Morales una carta manuscrita. Era una hoja de carpeta escolar, doblada, que Sofía le había dado la noche anterior antes de dormir. Eran 4 renglones, pero pesaban toneladas. Morales leyó con el ceño fruncido. Era la letra de Sofía. Si desaparezco, siga usted, comisario. El T no es uno solo. Son un sistema. La piba sabía. Sabía que estaba en la cuerda floja desde que pisó la comisaría. La carta era un testamento. Morales la guardó en la caja fuerte junto con la evidencia. Esa frase, son un sistema, le resonó. Él sabía que el poder corrupto nunca actúa solo, es una cadena de favores y silencios. Desde ese día, Morales empezó a mandar copias de todo a un fiscal de confianza y a una organización de derechos humanos. Si ellos caían, los datos tenían que sobrevivir. A las 3:40 de la mañana, sonaron las alarmas perimetrales del refugio. Las cámaras captaron a 2 tipos grandotes, vestidos de negro táctico y con pasamontañas, saltando el paredón del fondo. Se movían como profesionales. Iban directo a la habitación de Sofía. Pero el equipo de custodia, que estaba con los nervios de punta por lo del muñeco, los interceptó en el pasillo. Hubo disparos de advertencia. Uno de los intrusos logró saltar el muro y escapar. Al otro lo agarraron. No tenía documentos. Solo un cuchillo táctico, un inhibidor de alarmas y un celular encriptado. Lo llevaron a la comisaría vivo. Pero a la mañana siguiente, cuando iban a indagarlo, lo encontraron muerto en el calabozo. Ahorcado con tiras de su propia ropa interior. Las cámaras del pasillo de celdas, casualmente, tuvieron una falla de 7 minutos justo a esa hora. No había visitas registradas.
todo apuntaba a que lo habían suicidado. Era un trabajo interno. Morales interrogó a todos los guardias, pero nadie vio nada. La ley del silencio. Sin embargo, los de informática lograron sacar algo del celular del muerto, un mensaje de voz recibido antes del ataque. El objetivo tiene que callarse. Si fallan, no vuelvan. La orden era clara: matar a Sofía. Después de esto, sacaron a Sofía del refugio y la llevaron a una ubicación secreta manejada por una fuerza especial provincial. Morales entendió que esto era una guerra abierta. Ya no importaba quién era el sicario, sino cuántos más iban a caer antes de que esto terminara. Los peritos revisaron el bolso del sicario muerto. Parecía un bolso común, pero en un doble fondo encontraron un pendrive gris diminuto. Lo llevaron al laboratorio de informática. Estaba encriptado con seguridad militar. Tardaron 2 días en romper la primera barrera. Lo que vieron los dejó helados. Había fotos de decenas de pibas. Muchas con uniforme de colegio, otras con ropa de casa. Algunas coincidían con búsquedas de paradero activas en varias provincias. Sofía era solo un eslabón de una cadena de trata masiva. También había mapas digitales con 5 puntos marcados en zonas fronterizas y villas de emergencia. Y una carpeta con documentos de texto en código. Lograron descifrar algo que parecía logística: horarios, rutas. Un código, TR-17K, coincidía con inteligencia sobre rutas de contrabando humano hacia el norte, salida fluvial. La red era internacional. Morales miró la pantalla en silencio. El pendrive era la pieza final. Pero era demasiado grande para él solo. Preparó un informe para enviar a la División de Trata de Personas de la Federal y contactar a Interpol. Pero antes, tenía que saber quién era el T. Esa noche, encerrado en su búnker personal, Morales recibió el aviso de que habían desbloqueado la última carpeta del pendrive. Era la nómina de la estructura, la contabilidad en negro. Al final de la lista, apareció un nombre sin código. Un nombre que hizo que a Morales se le helara la sangre. Era un antiguo compañero de su promoción en la escuela de policía. Un tipo que ahora ocupaba un cargo altísimo en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Un hombre que salía en la tele hablando de mano dura y modernización. Él era el nexo directo con el código T. Él era el cerebro. Morales cerró la laptop despacio. Sentía el peso del mundo. Susurró para sí mismo: si sigo con esto, volteo al gobierno. Pero tardó 2 segundos en reaccionar. Se puso la campera, agarró las llaves del patrullero y le gritó a su ayudante: vamos al hospital. Van por el bebé de Sofía. La orden fue un latigazo. Morales sabía que si no podían matar a Sofía, iban a ir por el bebé, el testigo viviente que quizás tenía la carga genética para probar paternidades y conexiones. El patrullero salió quemando gomas en la noche del conurbano. Sin sirena, solo con las luces cortando la oscuridad. No había ruido, solo tensión. Pero una cosa era segura: la guerra recién empezaba. La historia no terminó. Todavía quedaban muchas caras por descubrir.